De vuelta con más Arica Informa, vamos a saludar a Cristian Álvarez. Comenzamos con los comentarios de actualidad. Cristian, bienvenido. Muy bien, pues muy buenas noches, como siempre, a todas las personas que están mirando el noticiero aquí en Arica TV. ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿De qué más podríamos hablar? Fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. ¿Y por qué los ariqueños debemos estar preocupados? A pesar de lo que nos dicen, a pesar de que efectivamente esta es una objeción preliminar que fue rechazada de manera contundente y categórica. Lo que se estaba reclamando por parte de Chile en esta primera parte no tenía que ver con el fondo, tenía que ver con una objeción técnica. Es decir, que supuestamente, de acuerdo a Chile, los elementos que estaba impugnando Bolivia, que le está exigiendo a Chile por parte de Bolivia, están radicados de una u otra manera en la historia de Chile y Bolivia antes de que Chile suscribiera, ¿no es cierto?, el Pacto de Bogotá en 1948. Bolivia decía todo lo contrario. Y esa es la razón por la cual yo digo, sin ser pájaro de mal agüero, yo soy el más nacionalista quizás de los que pueden haber, pero estas instancias son buenas para reflexionar, para que usted tenga un mayor conocimiento finalmente de qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que podría venir. Hay que también hacer un poco de ciencia ficción, de perspectiva, algo que le falta a nuestra Cancillería. ¿Qué solicitó Bolivia en su demanda? Solicitó tres cosas. Chile dice que tiene la obligación de negociar con Bolivia en orden a alcanzar un acuerdo que les otorgue un acceso soberano al mar. Eso es lo central que está solicitando Bolivia en su demanda. Dice que Chile ha violado esa obligación y además le pide a la Corte que Chile debe llevar a cabo esa negociación de buena fe, formalmente y en términos razonables y efectivos. ¿Cuál fue la resolución de la Corte? Le voy a leer algunos textos que son importantes. Dice la Corte, al rechazar la objeción preliminar de Chile y permitir que se siga con el juicio, dice: la Corte concluye que los asuntos en litigio no son asuntos ya resueltos por arreglo o acuerdo entre las partes, ni por laudo arbitral, es decir, por un fallo, ni por decisión de tribunal internacional, ni tampoco regidos por acuerdos o tratados en vigor a la fecha de la formalización del Pacto de Bogotá. Interesante lo que dice la Corte. Y después dice una frase que tanto Bolivia la ha ocupado para poder reivindicar su triunfo y Chile también la ha ocupado para minimizar esta resolución de la Corte. Dice la Corte: no le correspondería a esta Corte tampoco predeterminar el resultado de cualquier negociación que pudiera tener lugar como consecuencia de dicha obligación. ¿Cuáles son los derechos expectaticios que Bolivia está reclamando? Hechos que efectivamente han sucedido en la realidad. 1950, señor y señora, con el presidente González Videla, donde a cambio del territorio que se podría ceder para la salida al mar, se visualizó, ¿no es cierto?, el aprovechamiento del lago Titicaca. En 1974, el ya conocido abrazo de charaña entre Pinochet y Banzer. ¿Qué cosa más concreta, ¿no es cierto?, se podría haber planteado en ese sentido? En el 2003, las incipientes negociaciones con Ricardo Lagos por el tema del gas, ¿no es cierto?, como una especie de canje respecto de una salida al mar. Y en el 2006, la Carta de los 13 puntos, donde en el punto número 6, Chile y Bolivia se ponen de acuerdo en tratar el tema marítimo. Acá no estamos hablando con un niño de pecho. Cuando Bolivia acepta colocar en el punto 6 el tema marítimo, es porque de frentón, en este diálogo bilateral, Chile de una u otra manera estaba aceptando que podría haber una ventana, que podría haber una salida, que podría haber una negociación, no hay que ser ingenuos, para que Bolivia tuviera una salida al mar. De otra manera, ¿por qué entonces la presidenta Bachelet, en esa época, por primera vez presidenta, acepta lamentablemente incorporar este punto que ya en ese momento Evo Morales también lo trató como un éxito? Lo trágico de esto es que en materia de derecho internacional público, señor y señora, para que sepa,
el derecho internacional público, como dicen los tratados, es un conjunto de normas jurídicas y principios. ¿Cuáles son esos conjuntos de normas jurídicos? Los tratados internacionales, los acuerdos, los pactos, convenios, escuche bien, cartas, memorándum, declaraciones conjuntas, hasta los intercambios de notas entre dos países, se reconocen como este inventario, ¿no es cierto?, de acciones de carácter legal que pueden constituir un derecho y una obligación a nivel internacional. Declaraciones conjuntas, intercambio de notas. Además de eso, la costumbre internacional que los estados reconocen como obligatoria y los principios generales del derecho. Por lo tanto, ¿qué es lo grave de la Corte Internacional? Que cuando la Corte Internacional se declara competente, a estas negociaciones de carácter bilateral le da un valor jurídico. Es decir, por una parte, le reconoce un derecho a Bolivia y también le estaría reconociendo una obligación a Chile. Complicado. Por lo tanto, uno se pregunta, y en esto solamente quiero llevar a colación lo que sucedió con Perú. ¿Se recuerda cuando Perú nos lleva a La Haya y dice que el famoso extensión hacia el mar no estaba resuelto? Y ahí pareciera que lamentablemente estuviésemos al revés. Nosotros decíamos que la costumbre, y nosotros decíamos que estos intercambios de notas, que estas declaraciones del 52 y del 54 con Perú, tenían validez jurídica y por lo tanto eran una obligación. ¿Y cuál era el argumento del Perú? Decía, guardando las proporciones, para que no me traten, ¿no es cierto?, de antipatriota, decía algo quizás muy parecido a lo que nosotros estamos argumentando. Perú decía que no había tratado, Perú decía que no había convenio y que por lo tanto esos territorios marítimos que Chile decía ser dueño no tenían validez. La materialidad del derecho, la acción, la costumbre que le va dando sustrato jurídico para que después se convierta finalmente en una demanda como la que ha realizado Bolivia contra Chile, y que en esta primera etapa de la objeción preliminar, donde Chile buscaba que La Haya no fuera competente, La Haya le ha dicho a Chile, sí, somos competentes, porque estos elementos que ustedes han negociado son después de 1948 y de una u otra manera generan derecho, obligaciones, deberes y derechos. Voy a leer nuevamente la última frase. No le correspondería tampoco a esta Corte predeterminar el resultado de cualquier negociación que pudiera tener lugar como consecuencia de dicha obligación. Yo me pregunto lo siguiente, ¿a título de qué la Corte Internacional de La Haya, que está revisando una objeción preliminar, pone este tema que es de fondo? Como queriendo decirnos, bueno, eventualmente nosotros podríamos, en nuestro fallo, obligar efectivamente a que Chile se siente a negociar con Bolivia. Yo no soy, o trato de no ser ingenuo, pero tampoco trato de ser mala onda. Si La Haya nos obligase a negociar con Bolivia, ¿usted cree, señor y señora, que sería un fallo tan simple como el decir, Chile, siéntese a negociar y usted está en su pleno derecho de decirle que no y se acabó este tema? Yo no creo que sea así. Por otro lado, La Haya no puede modificar la demanda y la demanda de Bolivia es salida al mar. Hay que entenderlo así. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque pareciera ser que cuando La Haya dice que en caso de que obligue o el fallo obligue a Chile a negociar, este fallo no podría predeterminar el resultado. Hay algunos que están diciendo que no es simplemente que Chile diga no, producto de la negociación, sino que no se podría predeterminar el resultado cualitativo. Es decir, ¿por dónde saldría Bolivia? ¿Sería un canje? ¿Se le entregaríamos terrenos? ¿Cuál sería el nivel de la extensión de la negociación? Y es por esta razón que yo estoy preocupado y creo que este es el momento en que los ariqueños se deben juntar. Porque si hay algo que yo tengo claro, hagamos ciencia ficción, ojalá no suceda, pero es bueno hacer prospectiva.
Si hay algo que yo tengo claro, señor y señora, que en el caso que definitivamente la Corte nos obliga a negociar, va a ser con un conjunto de elementos preestablecidos. O sea, se van a colocar las condiciones de negociación sobre la mesa. Y en esas condiciones de negociación, Chile no va a entregar Iquique, Chile no va a entregar Antofagasta, o una parte. El fusible, lamentablemente, va a ser Arica. Y en una de esas, quizás la diplomacia peruana finalmente logra además su objetivo y se instala el tripartito en Arica y una parte importante de la porción de nuestra comuna sería cedida a Bolivia, a Perú, quien finalmente tiene el candado, ¿no es cierto?, sobre estos territorios. No hay que ser ingenuos. No hay que pensar que esta es una situación que ya está resuelta. Este es el momento en el cual tenemos que tener mucho cuidado y hay que encender las voces de alerta, y es cuando nuestras autoridades ariqueñas deben decirle al Poder Central: con Arica no se juega. Muchas gracias, Cristian Álvarez. Bien, con los comentarios de actualidad nos vamos a quedar con una pausa comercial. Regresamos con el deporte local.